¿Sabes lo importante que es que manejemos algunas nociones del ámbito legal? En los próximos 60 minutos, la abogada Karen Muñoz Guzmán se dará el tiempo de explicar en su estilo algunos de los conceptos que debemos conocer, con buena música e invitados. Ahora comienza Abogarrock en Radio Universidad de Concepción. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Abogarrock. Hoy un episodio especial y que todos los fines de mes van a ser así porque hay tanta noticia en el acontecer local, ¿cierto? E internacional que no podemos abordarlo en todos los capítulos, así que vamos a hacer este misceláneo en el que está muy de moda las leyes misceláneas, los programas misceláneos, ¿cierto? Vamos a tratar de tocar varios temas en Abogarrock. Así que bienvenidos a este nuevo episodio de Abogarrock. Y para este programa misceláneo, tengo invitado allá los socios como los socios de la parrilla, los socios de la ley, estables. Los panelistas estables, los socios, los convidados de los piedra. Convidados, aquellos con los que nos reunimos en cada programa especial. A mi izquierda tengo a Andrés Concha. Siempre a la izquierda. Siempre. Feliz de estar aquí en Almorzando en el 13. Y a la otra izquierda tengo a Abraham Quesada, académico, abogado, especialistas en todo y en nada, dice Andrés Concha. ¿Ya? Los he convidado para este programa especial a fin de que podamos, ¿cierto?, hablar ciertos temas, básicamente una disertación respecto de temas importantes, porque por Dios que noticiosos estos primeros meses de este 2026, con un gobierno nuevo, con guerras en el exterior, ¿cierto?, y con mandatarios que a lo largo del mundo nos tienen la agenda copada. Tanto así que tenemos que hacer este programa especial. Y hoy día vamos a tratar, les voy a contar la modalidad como los debates, la modalidad del debate. Ya. No, vamos a tener 3 bloques, ¿cierto? Y en cada bloque vamos a hablar de un tema y lo vamos a comentar siempre haciendo esta bajada para quienes nos escuchan y con la opinión jurídica, ¿cierto?, legal y de actualidad. Así que, Abraham Quesada, usted abre los fuegos de este programa misceláneo. Me gustó eso, la ley miscelánea. Tú sabes que no le gusta que le digan así. Sí. Es reconstrucción, un programa de reconstrucción. Ya. Perfecto. Abraham, ¿cómo estás? Todo bien, muchas gracias como siempre por la invitación. Creo que entiendo yo que nos vamos a profundizar en torno, ¿verdad?, a todo lo que ha sucedido en el último tiempo. Uh-huh. Y en ese contexto yo lo que quiero traer un poco a colación, uh-huh, aunque hay gente que no le gusta la palabra colación, me encanta. Y cuando la paga la Junta, bueno, ya. Sí. Así es, como diría los Lolo XD. Así, ¿no? Entonces, yo lo que quería traer un poco es lo que ha sucedido a propósito de los nombramientos fallidos, renuncias, desistimientos, llámese varios que estuvieron un soplo. Claro, los Ceremi. Exactamente. Increíble. ¿Cuál ha sido el que menos ha durado? ¿Tienes esa estadística? O sea, hay horas. Aquí traje el listado así como completo, pero tenemos... ¿Duran más los ayatolás? Claro, de todas maneras. Tenemos varios. O sea, por lo menos conviene precisar alrededor de hasta 18. Ceremis, ya. Exactamente, que son fallidas o frustradas, que se alcanzan a nombrar pero no alcanzan a firmar el decreto, ¿verdad? Y a propósito de eso, creo que ya dentro de la vereda constitucional propiamente tal, yo quería entender o tratar de explicar, mejor dicho, qué sucedía con este concepto de cargos de exclusiva confianza. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso es lo que está generando, o sea, que el presidente señala a dedo a ciertas autoridades. Esa es la lógica o el paradigma que nosotros tenemos en nuestro medio, ¿ya? Y eso tiene un reconocimiento constitucional, es una atribución del presidente de la República que puede ejercerlo y que debe ejercerlo, entendiendo que van a ser colaboradores directos, ¿ya? Y que también van a encauzar un poco este plan de gobierno. Por ende, tiene que también tener su componente, sea de derecha o sea de izquierda, pero ideológicamente concordante con el presidente de la República. Entonces, tiene una lógica en torno a esa materia y eso se traduce en que a niveles más inferiores las Ceremis vienen a representar a los ministerios dentro de una región. ¿Ya? O sea, eso tenemos como particularidad en torno a esta materia. La pregunta es, ¿por qué existen?
¿Ya? Que creo que es súper importante que tengamos claro. Sí, ¿qué hace un Ceremi? Claro, ¿por qué tienen que haber en cada parte? Creo que es importante y también es porque hay que pagar cargos políticos. Obvio. Favores. Sí. Favores políticos. Favores políticos. Obvio, porque la primera impresión es por qué no solamente cumplen con una especie de checklist de a lo concurso público, claro, con requisitos establecidos, y por qué se señalan a dedo. ¿Ya? Que al final como que da la sensación de que están trayendo a todos los amigos. Claro. ¿Ya? O el que se pase por fuera, es como una da la sensación. Bueno, como por lo que ha pasado de que como que no se estudiaron los antecedentes casi. Exactamente, como que da la impresión que se trajeron al que no agarró nada en una elección, ya, démosle el premio de consuelo. Muchas veces pasa eso, no digo que siempre, pero es importante que se destaque eso. Entonces, ¿cuáles son los motivos de la existencia de los cargos de confianza? Y aquí yo destaco al menos 4 aspectos, ¿ya? Primero, por responsabilidad democrática. No sé si les tinca por qué ese concepto de responsabilidad democrática. Paso. como dijo una famosa presidenta de Chile. Como dijo el postulante a la ONU. Paso. Es que tiene un sentido de democracia, entendiendo de que son autoridades ya que van a actuar en representación del presidente, y por mucho que tengamos un hiperpresidencialismo, no podemos entender que el presidente es omnipresente y omnipotente. Claro. Entonces, ¿qué te refieres a que el dios emperador casi no es omnipotente? Claro, o sea, yo pensé que ibas a decir Trump, pero no. Yo uso a Kim Jong-un, entonces. Claro. No, porque es la forma de llegar, ¿cierto? Y acercarse a la ciudadanía. Exactamente. Y también ahí entra el segundo aspecto que yo destaco, que se vincula con la coordinación. ¿Ya? O sea, entendemos que a nivel de jerarquía va a existir un control directo del ministerio a cada una de las Ceremis, ¿ya? Entonces, por lo mismo, vamos a tener una autoridad que va a ser los ojos del ministerio dentro de una región. Además de eso está el tema de que existe confianza política. Porque la confianza política precisamente se vincula a la idea de que si va a estar esta persona que yo señalo a dedo, yo tengo confianza en que esa persona, comillas, no la va a embarrar. Claro, porque no solamente tiene mi confianza, sino que cumple con los criterios que yo creo que necesita, ¿cierto?, para estar ahí. Exactamente. Se supone. Y por eso también el último aspecto que considero que es la conducción de la crisis. O sea, ante cualquier incendio, situaciones varias, supuestamente al tener el grado de confianza, también no es que vaya a decidir él directamente en todo, pero por último va a tener el presidente la idea de que va a haber un criterio formado de acuerdo a lo que él haría. ¿Ya? Es un poco esa la lógica. El problema que ha sucedido ahora es que en menos de 50 días, 18 Ceremis ya not found. Claro, yo creo que es un récord. No, nunca había ocurrido algo así. No, pero traigo el dato también porque creo que la objetividad también debe ser parte de eso. O sea, hay que operar como una especie de sistema de freno y contrapeso también en cuanto a la conversación. Y en gobiernos anteriores se ha dado esto. ¿Ya? Okay. O sea, se dio en Piñera en el año 2018, se dio a propósito de Gabriel Boric. Recordemos ahí que hubo una instancia súper complicada a propósito del nombramiento frustrado de Sergio Pinilla como delegado presidencial de acá. ¿Ya? Y eso se dio en un contexto donde habían supuestos tweets machistas y homofóbicos. Entonces, también quizás fueron menos, pero en la intensidad, ¿ya? Hay algunos que dijeron acá, me acuerdo del actor Renato Munster, que habló de que tenía otros compromisos personales y por eso que al último momento desapareció. Sí. Pero también hay criterios anecdóticos que yo creo que tenemos que destacar. El que desapareció de la faz de la tierra y que no contestó nunca más. Sí, qué loco. ¿Le habrá dado miedo el cargo? Sí, yo creo que eso es que además como que preocupa así como desapareció de la faz de la tierra, entonces es bastante complicado. A ver, yo creo que aquí, teniendo todos estos elementos en mano, el problema institucional no es que existan cargos de exclusiva confianza, ¿eh? Ya creo que es necesario. Yo creo que ahí tú, Cara, le diste en el clavo. Aquí hay un problema de fallo de chequeo jurídico y falla de aspectos comunicacionales. Yo les decía, lo hablábamos antes, que yo creo que la falla comunicacional es transversal en distintos aspectos de este gobierno. Exactamente, porque lo que se señala que se anuncia una autoridad, pero después no se firmó el decreto porque, no sé, X motivo, al final igual da la sensación de una inestabilidad o una falta de cohesión dentro de su mismo equipo.
Y eso genera una desconfianza pública. Y eso es complejo, ¿ya? O sea, hay que estar como 100% seguro, lo más cercano, porque siempre pueden aparecer cosas que es mejor que yo lo sé cuando convención constitucional. Claro. Entonces, que mejor que yo que sé eso, pero creo que también hay que permear y hay que preocuparse de establecer este especie de chaleco antibalas, ¿verdad? En cuanto a los chequeos correspondientes, tanto del punto de vista jurídico como del punto de vista político. Igual creo yo que en alguna medida nuestra época actual tiene la ventaja y desventaja para los políticos, digamos, de que ahora todo eso es trazable. Uh-huh. Porque digamos que en los años 90, ¿quién sabía lo que había hecho alguna autoridad 5 minutos antes de asumir el cargo? Claro, nadie. No teníamos idea. No habían redes sociales rastreables, prácticamente no había registro de prensa, los registros de prensa los tenían los canales, digamos, tú tenías que ir a rogarle a un canal que te entregara la grabación de un noticiario de hace 5 años atrás, donde esta persona había aparecido diciendo algo. Entonces, hoy día es mucho más fácil perseguir eso, digamos, porque hartos seremis y otras autoridades se han caído por este tema, por ejemplo, de los tweets. Sí. Hasta animadores de los Oscars se han caído porque les han encontrado tweets de hace 10 años antes donde hicieron un comentario desafortunado, que a veces está descontextualizado incluso, pero resulta que como apareció es políticamente incorrecto y entonces yo no puedo tener a este gallo en ese cargo y lo tengo que sacar. Entonces, en alguna medida es un problema de la modernidad y una ventaja de la modernidad, creo, dependiendo de dónde se lo mire. Pero también a mí me llama la atención la poca, el autoanálisis, porque yo digo, como tú dices, esto viene pasando hace rato. Entonces yo digo, ¿cómo son tan flojos para ni siquiera y tan, no sé, no reflexionan como para por último borrar esos tweets? Primero, y eliminar segundo, o sea, primero, ya desde el punto de vista como práctico, y segundo, ese autoanálisis serviré, la autocrítica, la reflexión, serviré, estaré llamado al bien público. Yo creo que muy pocos hacen eso. Muy pocos, porque yo creo, si a mí me nombraran en un cargo público, yo lo primero que diría sería, chuta, ¿me doy la talla? Yo creo que es lo responsable, porque en el fondo incluso para cuando a uno le han dado trabajo o te han llamado a hacer, yo digo, chuta, yo no sé de esto, por lo tanto creo que lo responsable es hacer eso, pero me parece que ese criterio no es algo Yo diría común. Que la mayoría de las autoridades políticas no lo hacen. No lo tienen. Empezando por los seremis, digamos. Claro. Es que es una falta de criterio, pero la personal, pero también la falta de dimensión de lo público. Yo creo que eso también es importante destacar. Estamos en presencia de distintas situaciones, de distintos contextos, pero nada hace esto que suceda en una empresa, ya evidentemente no va a tener el mismo nivel de impacto. Pero ese es uno de los grandes problemas en torno a esta materia. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos ¿qué consecuencias? Pérdida de autoridad, ¿ya? Debilitamiento regional. Y aquí, como pro descentralización forever, me entran todos los suponcios varios porque pienso, ok, estamos hablando a nivel regional, es un fenómeno súper interesante porque a nivel de ministerios, a pesar que ha existido evidentes cuestionamientos a ciertos ministros, ya se ha atendido a un cierto grado de estabilidad. ¿Y dónde quedan las regiones? ¿Dónde se les va a permear esa estabilidad? Creo que es sumamente importante analizar esa materia. Ahora bien, como para ir cerrando, y esto es como el dato un poco más rosa, ¿ya? A ver, Chile ha sido destacado por la OCDE en materia de que el servicio civil es uno de los más fuertes de Latinoamérica, ¿ya? Y en ese mismo sentido estamos bien posicionados en indicadores de mérito del servicio civil, ¿ya? ¿Y qué sucede en otros países? ¿Ya? Estados Unidos tiene muchos nombramientos políticos, pero con fuertes controles institucionales, ¿ya? Por ejemplo, pasan por el Senado, entonces hay una especie de mayores frenos y contrapesos, ¿verdad? Reino Unido, por otra parte, tiene varios niveles superiores bajo el ministro que tienden a ser administrativos y no cargos políticos. Entonces, y en países europeos utilizan formas más bien de carácter híbrido. Entonces, creo que lo importante, para ir cerrando nomás, es que no hay que eliminar la idea de confianza pública, eso sería ingenuo. Destruiríamos la coherencia de un gobierno que resulta necesario para que hagan lo que las personas realmente quisieron al poner el voto ahí en la urna, ¿ya? Y creo que quedan desafíos por delante, pero lo más importante es poder levantar esta información y que realmente exista una reflexión en torno a ello. Muchas gracias, Abraham. Muy bien, ha terminado su... Una campana, los debates. Hora de atacarlo. Hora de atacarlo. No, ahora viene hora de ir a la música. ¿Qué vamos a escuchar y por qué? Ya. Creo que ha habido un amplio grado de ansiedad acumulado de varias personas. Creo que la situación en sí ha estado tensa a nivel político, pero también, a pesar de todo y a pesar del contexto global, yo creo que también tenemos que tener un poco de esperanza y que sea como sea, la vida continúa.
Me puse profundo. Esperanza, vamos a escuchar a Diego Torres. No basta, suficiente. Ya basta, no. Esto es como muy millennial lo que hoy día... Voy a proponer. Sí, voy a proponer, y alejándome de Taylor Swift a petición especial tácita de Karen, ¿verdad? Es Foster the People Houdini. Muy bien, nos quedamos con eso, ¿no? Hola, ¿te está gustando este capítulo? Bueno, no olvides suscribirte y hazle clic a la campanita para que te avise cuando hay uno nuevo. Nos vemos. Estamos de vuelta aquí en Avocat Rock, en este programa resumen del mes de abril, que todo esto, oye, 5 minutos duró abril para mí, así como marzo duró 80 días. Abril duró muy poco. Recuerden que pueden volver a escucharnos en Spotify o en nuestro canal de YouTube. Búsquenos como Avocat Rock. Mi tema, me toca, profesora, yo sigo con la disertación. Hemos tenido muchas noticias y este fin de semana, y bueno, desde la semana pasada se generó un alboroto, ¿cierto? Un escándalo político, público, comunicacional, porque se filtró, qué curioso que sigan filtrando cosas. Ya no se filtran audios, sino que se filtra un oficio de Hacienda, que era del 21 de abril, ¿cierto? En el cual se proponía, se hablaba de un inicio de un proceso de ajuste fiscal, ¿cierto? Enviado a distintos servicios públicos. Sugiero que se ajusten, se descontinúen, se cierren, se eliminen 142 programas sociales. Y esto genera en la ciudadanía y en la política, ¿cierto? Obviamente una reacción de distintas partes, porque se veían afectados programas de salud, de educación, de seguridad, de cultura, etcétera. Entonces, ahora viene una reflexión. ¿Qué pasa con esto? Porque obviamente si uno lo plantea desde la mirada de que, oye, van a recortar o van a eliminar el programa de alimentación de Junaep, es un escándalo, ¿cierto? Y uno dice, pero ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo llegan a tanto? Claro, ¿ya? ¿Cómo tanta la maldad? Como tanta, claro. Y uno ahí donde tiene que hacer también, como decía Abraham, hay que ser objetivos, poner paños fríos y un poco ir esto del fast check, es decir, como ya, veamos realmente qué es lo que pasa. Y efectivamente están estos oficios, esto en un contexto, ¿cierto?, del gobierno, de una presión sobre el gasto público, una necesidad de mantener este equilibrio fiscal, un supuesto escenario económico que exige un control del presupuesto. Ese es el escenario el que plantea el gobierno y en el marco en el que están estos oficios. Por lo tanto, en esta idea como de ordenar la casa, ordenar la billetera, el chauchero. Entonces, ¿cierto?, se plantean estas medidas concretas que son dolorosas porque son recortes de hasta un 15% en algunos programas, revisión completa del gasto público, evaluación de otros programas y posible descontinuación de otros, ¿cierto? Y eso genera escozor y dolor. Ya, mucha gente decía, no puedo decir, veía en redes sociales, no puedo decir disfrute lo votado porque esto es doloroso y triste, ¿ya? Pero ¿de qué se trata esto? Yo creo que es, como les dije, creo que es un error. En cierta forma sí, es un error comunicacional. Creo que lo que se quiere hacer puede ser válido, como yo les decía, esto de hacer una revisión de los gastos, de cómo se está gastando, de cómo se está realizando, de qué tan bien o de qué tan eficiente está. Es una evaluación que yo creo que todos los gobiernos realizan, ¿ya? Pero al comunicarse o al filtrarse estos oficios y que las reacciones desde el gobierno sean poco felices, como nos decían los profesores, poco felices, hace que venga esta reacción y que no se salga a aclarar, sino que más encima el fin de semana el presidente, ¿cierto?, reaccione a esto o responda a las preguntas que se le hace, a estas críticas por este recorte, y él señala, en realidad los desayunos no se los cortamos nosotros, sino el otro gobierno que lo hizo mal. Ya. Ha sido una tónica constante. Que ha sido una tónica muy de campaña. Sí. Muy de campaña. Bueno. A veces da la impresión de que las actuales autoridades todavía están en campaña. Exacto. Entonces, por eso yo creo que ha habido, por un lado, un error comunicacional, porque si se hubiera explicado, oye, ¿sabes qué? Por ejemplo, me tomo un poco lo que se ha dicho, en Junaep se ha gastado mal la plata, ¿cierto? O no es tan eficiente, o ¿sabes qué? Yo puedo conseguir un desayuno a la mitad de precio y es de mejor calidad. Yo creo que todos podían entender que es algo razonable, ¿cierto?
pero cuando no se comunica bien, obviamente que uno va a reaccionar porque hay empatía, porque lo que se afecta más encima son las niñeces, ¿cierto? Sí. Entonces tú dices, si vas a dejar a niños que a ver, muchas veces es lo único que comen en el día sin esa alimentación, evidentemente es grave. ¿Ya? Yo creo que eso se complementa con otro problema que es más general, que digamos haciendo un poquito de mea culpa ciudadano. No, en mi opinión no cabe ninguna duda de que el gobierno tiene un problema comunicacional, pero hay que sumarle que hay mucha ciudadanía que se informa con titulares. Con el TikTok. Puro titular, sí, con TikTok, con Reels de Instagram o con el puro titular. Y además, muchas veces el titular no es responsable, porque también hay medios de prensa a los que les gusta mucho el titular que llama la atención, ¿cierto? El titular particularmente llamativo, que muchas veces refleja muy mal lo que la noticia quiere decir. Entonces yo creo que si tú sumas una cierta desidia de la gente para informarse con un poco más de profundidad, con el claro problema comunicacional que tiene el gobierno, llegas a resultados que son todavía más desinformantes y en alguna medida todavía más descorazonantes, porque uno al fondo no sabe a qué atenerse, no sabe realmente qué es lo que va a pasar respecto de esa situación. Es que yo creo que aquí también, haciendo como quizá el punto de vista opuesto, que esto tampoco ideológicamente es incoherente cómo se plantea el gobierno y cómo se ha planteado el gobierno. Y yo creo que esto tiene un rol comunicacional fuerte. Pero a ver, estas políticas públicas, claro, lo estábamos hablando a propósito de las niñeces, pero fue un bombardeo de información, porque si uno se ponía a revisar, la información eran programas vinculados a salud. Sí, salud mental, sobre todo. Salud mental, educación. Ya, el programa Price, por ejemplo. Sí. Entonces, era una cuestión multifactorial, ¿ya? Pero, por ejemplo, yo digo, ¿qué se le transmite o qué señal comunicacional se le transmite, por ejemplo, a una persona que está en cuidados paliativos? O sea, yo también entiendo que comunicacionalmente uno puede ejercer quizás de repente roles más activos y responsables, pero esto cuando lo ve una persona que tiene un problema de salud, se enfrenta a una situación de angustia y que yo creo que eso falta acercarse en relación a lo que se quiere transmitir. Porque si se quiere transmitir una cuestión de descontinuar o cambiar o reformar, llámese como se le llame, está bien, porque está dentro de sus facultades, pero también toda decisión conlleva aparejado necesariamente una responsabilidad política que va más allá de la norma. Y que eso se ha demostrado en las tendencias en cuanto a la discusión que se está teniendo hoy en día, y yo creo que la invitación es a reflexionar, ¿ya? Que esto evidentemente hay que darle tiempo también al gobierno, pero también y esto me hago exclusivamente yo responsable, también el gobierno tiene que entender que estamos en un contexto social, ¿ya? Y que existen derechos sociales que están en juego y que cualquier cuestión que permee eso genera un resentimiento evidente con la opinión pública. Entonces, creo que esa tensión todavía no está resuelta y que queda trabajo por delante por vivir. Sobre todo resentimiento en una población que ya ve a nuestro actual gobierno y a sus autoridades como gente que viene de un sector privilegiado, que viene de una vida privilegiada, digamos. Es que eso es súper importante que lo digas, porque cuando alguien que no necesariamente viene de una vida privilegiada es firme, enérgico en algo, uno podrá calificarlo de su estilo, claro, una forma de gobernar, pero cuando esa forma viene desde alguien conocidamente de una situación acomodada y que de hecho lo dijo explícitamente, porque él comentó que cuando tuvieron una crisis en su familia, el hermano no pudo estudiar al extranjero, ¿cierto? Y así otras cosas que fueron muy criticadas. Sí, todavía recuerdo cuánto lloré. Sí. ¿Quién sufrió más? Entonces, obviamente no se percibe como, sino que se percibe como falta de empatía, como desidia, como una lejanía tremenda, ¿cierto? Y una desconexión. Es que es eso, solamente para cortito. ¿Qué sucede? Por una parte está la señal de descontinuar programas de alimentación y por otra parte todo lo que pasó a propósito de la cena de 3 tiempos en La Moneda. ¿Qué señal comunicacional da María eso? Antonieta. Entonces, tenemos una tensión comunicacional importante, y que yo creo que esto, insisto, es ideológicamente coherente, pero comunicacionalmente un poco torpe. Exacto, y además, por otro lado, ¿cierto? Yo hice esto de la comunicación y un poco validé de que es posible que se hagan estos ajustes, no porque esté defendiendo, sino porque creo que es bueno hacer esa aclaración, pero cambia el foco porque el gobierno lo ha planteado como que esto es algo técnico.
No queremos afectar a los derechos sociales. Es solamente algo técnico, pero esto cambia, como decía Abraham, ¿cierto? Cuando lo que se afecta son temas sociales. Por ejemplo, en la salud no se apunta al sistema hospitalario o no estructural, sino que a la primera línea de la salud. Entonces, ahí el foco cambia, porque en el fondo no es tú no estás hablando de que no, es que algo va a pasar en la construcción de hospitales o en los directores o cómo se distribuye ahí arriba. No, me va a afectar a mí en el programa que hoy no voy a tener cuando vaya. Entonces, la discusión ya no es técnica, es social y es política. Claro. Entonces, ese es el problema. Y si bien es correcto que un gobierno pueda ordenar la casa, ordenar la billetera, ver a lo mejor otros proveedores, que es posible, uno puede encontrar, ¿cierto?, con mejores alternativas, pero no por eso... no por entenderlo y no porque eso sea válido, nosotros como ciudadanos, ¿cierto?, vamos a dejar de estar atentos y ser como el contrapeso, el control, para poder, pero en el fondo poner esta voz de alerta de que no se puede, que hay cosas que no se pueden permitir. Exactamente, hay que nivelar esas tensiones y hay que recordar que problemas comunicacionales como estos tuvieron mucho que ver en el estallido social del año 2019. Sí. El ministro que le dijo a la gente que bueno, levántense una hora más temprano. Claro. El virus se pondrá bueno, ¿no? Claro, el ministro de Educación al que le reclamaron por un colegio que se llovía y dijo, bueno, que hagan un bingo. Entonces, justamente se acumularon muchos errores comunicacionales de ese gobierno de Sebastián Piñera que daban la impresión de que sus ministros provenían de una suerte de élite que vivía en otra realidad, que no tenía nada que ver con los problemas que vive la gente de la calle, digamos, la gente del día a día. Y yo creo que eso tuvo harto que ver en cómo escaló el conflicto del estallido social. Entonces es de esperar que este gobierno encauce el sentido, digamos, la ruta, en el problema comunicacional. Porque si no nos vamos a volver a encontrar con un piscinazo tras otro piscinazo de las distintas autoridades de gobierno que los pueden ir alienando de la sociedad más todavía, digamos. Unos piscinazos como los de Charly García. Así van en estos 2 meses. De un tercer piso. De un noveno. Pero, ¿era de un noveno? De un noveno, sí, para que veas tú. Así mismo estamos. Bueno, tienes razón, en el fondo, porque se ve como decía yo, como falta de empatía, como que no me interesa, y desconexión. Entonces, al final, tú dices un poquito de esfuerzo, por último, fija. Sí. Haga como que le importa. Pero que le importe. El gobierno dijo que no hay decisiones definitivas, que son lineamientos, que cómo se le ocurre que vamos a hacer eso. Bueno, ¿qué nos queda? Estar atentos, ¿cierto? Y control, ¿cierto? Control y ver que esto... Control de daños. Control de daños, no control de daños, evitar control como control ciudadano y de que esto no ocurra. Y esperamos que así sea y que se mejoren, ¿cierto? También todas estas fallas comunicacionales. Así es, así que espero que los recortes no sean tan recortes. Oye, vamos a seguir hablando de esto, pero nos vamos a ir a escuchar música. Seguimos en Abogarrock, ¿cierto? Y en este tiempos de ajuste, la discusión no es técnica, ¿cierto? Es política, es social, es profundamente humana, ¿cierto? Y esa sensación de que no recibimos lo que se nos prometió y de enfrentar estos discursos que no tienen nada que ver con la realidad o que están muy desconectados, es justamente de lo que habla esta canción. Es un himno de frustración, de resistencia y de rebeldía frente a la falta de autenticidad. Nos quedamos con Foo Fighters y esto es The Pretender, aquí en Abogarrock. Estamos de vuelta en Abogarrock. Hoy en este programa resumen de abril con Abraham Quesada, académico experto en Derecho Constitucional, y Andrés Concha, magíster en Derecho del Trabajo. Sé que es más que eso, pero yo le resumí en el trabajo. Claro, ¿para qué más? Andrés, cuéntanos, ¿qué vamos a comentar ahora? Bueno, yo les quería comentar que en diciembre se estrena la tercera parte. No. ¿Qué de Dune? Yo pensé 3. Que ibas a decir Doomsday Avengers. No. Ya, pero eso en el programa del sábado. A eso me invitaste. Programa del sábado de película aquí en Radio UDEC. Aquí es Abogarrock. Algún día me invitarán. Aquí es Abogarrock. Ya, yo les quería comentar, porque otra noticia, digamos, otro tema que ha dado harto que hablar es nuestra reducción de jornada. Como todos debemos saber ya, nosotros partimos hace unos años atrás teniendo 45 horas, la jornada máxima ordinaria semanal, ¿cierto? Era de 45 horas. Se dictó una ley, la 21.561, si no estoy recordando mal,
que estableció una baja gradual hasta llegar a 40 horas. Entonces, después del primer año de vigencia de la ley, se bajó a 44 horas, desde 45 a 44, y justamente este domingo que recién pasó, el domingo 26 de abril, correspondía a hacer la nueva rebaja, esta vez a 42 horas. Y, de acuerdo con el calendario de la ley, en abril, el 26 de abril del año 2028, es decir, en 2 años más, vamos a llegar finalmente a las 40 horas, jornada máxima ordinaria semanal, ¿ya? Una aspiración largamente deseada por muchas personas dentro del ámbito del trabajo, ¿cierto? Que fue por así decirlo, uno de los caballitos de batalla del gobierno anterior, fue como vendido como uno de los grandes triunfos del gobierno anterior. Yo tengo mis dudas. Dice vendido, ¿te fijas? Vendido. Son importantes las palabras. Fue presentado. El lenguaje crea realidad. Sí, eso. Fue presentado como una gran victoria. Yo tengo mis cuestionamientos. Yo creo que tan victoriosa no fue. Y el otro, entre paréntesis, el otro gran caballito de batalla fue la famosa ley Karin, que yo creo que tenía una buena intención, pero que fue un pésimo resultado, pero en fin, no venimos Vamos a hacer un programa específico de ley Karin. Pero creo que la verdad, de True Hollywood Story. Lo voy a volver a mencionar, va a volver a llegar al discurso. Pero bueno, en fin, el tema es que, claro, cuando salió la ley, al poquito tiempo después, la Dirección del Trabajo, que en ese momento era dirigida por un director del trabajo del gobierno de Gabriel Boric, ¿cierto? Evocó un largo dictamen donde interpreta, ¿cierto? Y trata de aclarar la forma en que se debe aplicar la ley, y trata de resolver las dudas que probablemente se van a plantear en la forma de aplicar la rebaja. Y ya tuvimos una gran polémica, que de hecho que la discutimos aquí en Aboga Rock. No sé si ustedes recuerdan que había un tema con la rebaja gradual. ¿Qué pasaba si empleadores y trabajadores no se ponían de acuerdo? Entonces había que rebajar la jornada proporcionalmente dentro de la semana, había que distribuirla. Claro. Y en 12,5 minutos. En un primer momento, el mismo director del trabajo dijo, bueno, como se trata de una hora que hay que bajar, si no se produce acuerdo entre los empleadores y los trabajadores en dónde reducir la hora, entonces hay que rebajarla proporcionalmente en los días que dura la semana. Y por lo tanto, el mismo director del trabajo, en un programa de radio, comentó que esto se podía hacer bajando 12,5 minutos por día. Desafortunadamente. Eso generó inmediatamente un pequeño escándalo, digamos. Claro. No fue un pequeño escándalo, fue un escándalo en su momento. Y la CUT salió a hablar después. Por supuesto. Si no recuerdo mal, en algún momento, no sé si fue con la polémica posterior, el ministro fue citado al Congreso a exponer, digamos, a explicarse, a dar explicaciones sobre esto, en fin. Pero finalmente se emitió un dictamen donde se interpretó que lo que correspondía hacer era rebajar una hora en un día a la semana, porque eso se avenía más con el espíritu de la ley. Y después se hizo una corrección legislativa, por así decirlo, se dictó una ley interpretativa. Y la ley interpretó que esa era la forma correcta de efectuar la rebaja ante la falta de acuerdo. En fin, todo esto es introductorio porque a donde quiero llegar es que los problemas en alguna medida persisten, ¿ya? Entonces tenemos que salió este gran dictamen que trató de interpretar y aclarar los distintos aspectos de la ley, pero ese dictamen tenía, esto es mi opinión muy personal, pero creo no estar tan equivocado, ese dictamen tenía, en mi opinión, el problema de que virtualmente legislaba, que es algo que la Dirección del Trabajo y el Ministerio del Trabajo en general, a través de sus reglamentos, ha hecho en otras oportunidades. Y aquí venía a traer de nuevo el tema de la ley Karin. La ley Karin, como dije antes, yo creo que tiene muy buenas intenciones, pero es una ley técnicamente muy mala, débil, sí, muy mala. Ni siquiera débil, mala. No, es pésima, es pésima. No es coja, es amputada, le faltan miembros. Entonces, ¿qué pasa? Que la misma ley anuncia, digamos, dice que el director del trabajo, el Ministerio del Trabajo deberá dictar un reglamento y el reglamento legisla. Realmente el reglamento legisla. Viene a ser la pega que se hizo mal. Todo lo que la ley no tiene, lo tiene el reglamento. Incluso cosas que claramente no están reguladas. Por ejemplo, ¿qué ocurre en el régimen de subcontratación? Y el reglamento dice que si hay subcontratación, la investigación ante la denuncia de acoso la debe hacer la empresa principal en el régimen de subcontratación, aunque el trabajador sea trabajador de una de las empresas contratistas. Entonces se produce un fenómeno curioso de que la potestad disciplinaria la termina ejerciendo una empresa que no es el empleador del trabajador. Y eso aparece ¿dónde? En el reglamento, porque no viene en la ley. Entonces, eso es legislar. Perdónenme, pero eso es legislar. Eso no está en la ley. A través de un reglamento. A través de un reglamento. Y para el radio escucha que no tiene conocimiento tan específico sobre esto, hay una división tradicional de los poderes dentro del Estado. Está nuestro poder ejecutivo, que es el que se encarga justamente de ejecutar y hacer ejecutar las leyes. Está el poder judicial, que es el que se encarga de aplicarlas, ¿cierto?, a las controversias judiciales.
Y está el poder legislativo, que es el que dicta las leyes, el que las elabora, las discute y las dicta. Y eso es parte del proceso democrático. Claro. Entonces, teóricamente, un ministro que es una autoridad política, que es una autoridad política que es directamente dependiente, ¿cierto?, del presidente de la República, no puede técnicamente legislar. Tiene una potestad reglamentaria, sí, pero que es bastante limitada, que es bastante específica, y no puede, en definitiva, legislar lo que el Congreso no ha legislado. Entonces, esto es saltarse la separación de poderes y finalmente legislar por la ventana. Tal cual. Muy bien graficado. Gracias. Entonces, ¿qué pasa? Que ya tenemos en la dirección del trabajo anterior, la saliente, ¿cierto?, la que acaba de salir con el gobierno que terminó de Gabriel Boric, hizo bastante de esto, en mi opinión. Y también lo hizo a propósito de la famosa aplicación de la rebaja a las 40 horas. Entonces, Pepe, ¿lo hizo porque todas las leyes que se hicieron estaban malas o porque tenía se autopercibía como legislador? No voy a contestar esa pregunta. Okay. Lo dejamos abierto. No, la de la ley Karin, yo sí tengo una opinión muy crítica, yo creo que es muy mala. Técnicamente es una ley muy mala. La de las 40 horas yo creo que técnicamente no es tan mala, yo creo que tiene otro problema, que en la negociación para poder bajar a 40 horas se concedió mucho. Las leyes laborales son generalmente transaccionales. Hay dos intereses muy grandes dentro del conglomerado social, que son los empresarios, los dueños del capital, en una terminología, y los trabajadores, el proletariado, en otra terminología. Esos dos intereses son contrapuestos y están no exactamente, pero tradicionalmente representados por la izquierda parlamentaria y por la derecha parlamentaria, más o menos, a grandes rasgos, digamos. Y entonces pasa que cuando hay que dictar leyes que modifican el Estatuto de los Trabajadores, hay que transar. Porque están el interés monolítico de los empresarios y el interés monolítico de los trabajadores. Que en el fondo es el generar más, producir más versus el bienestar. Versus el bienestar social, ¿cierto? La equidad social, etcétera. Entonces, las leyes laborales tienen esta característica, que son muy transaccionales, muy de yo te doy un poco para que tú me cedas en esta otra parte. ¿Y tú crees que se negoció mal? Yo creo que la de las 40 horas se negoció a la baja, digamos, para los trabajadores. Está mal negociada para los trabajadores, me atrevería a decir. Eso lo podemos discutir quizás en otro programa. De hecho, nos queda todavía rebaja de 40 Llevan dos programas. Pero para donde yo quería llegar con la noticia de ahora es que justamente entrando el gobierno de Kast, su nuevo director del trabajo emitió sendos dictámenes, me carga esa expresión, pero en fin, sendos dictámenes que en el fondo vienen a reinterpretar, a reconsiderar, esa es la palabra técnica, ¿cierto?, que los mismos dictámenes utilizan, a reconsiderar parcialmente la doctrina contenida en el gran dictamen del director del trabajo anterior respecto de cómo se interpretaba la aplicación gradual de la rebaja a las 40 horas. Básicamente es como lo que dice ahí, no era tan así. Lo que quiere decir es esto. Sí. A grandes rasgos, porque claro, tampoco es el foco de este programa, pero a grandes rasgos, son dos dictámenes. Uno se refiere específicamente a cómo hacer la rebaja en el caso en que no haya acuerdo entre empleador y trabajador, porque lo primero que rige es el acuerdo. Si trabajadores y empleador están de acuerdo en dónde bajar las horas, no hay ningún problema. Lo pueden hacer casi como ellos quieran. Pero el problema se produce si no hay acuerdo, ¿cierto? ¿Qué ocurre si empleador y trabajadores no se ponen de acuerdo? Entonces ahí la dirección del trabajo dice, bueno, debería hacerse de esta forma, interpretando la ley, interpretando lo que dice la ley interpretativa de la ley, los criterios habituales de interpretación que utilizan los directores del trabajo. Entonces dicen, esto debería aplicarse de esta forma. En mi opinión, ese dictamen no cambia mucho, porque justamente ocurre que el problema se resolvió a través de una ley interpretativa. Entonces lo que el nuevo director del trabajo puede hacer en ese punto no es muy grande, digamos, no es mucho, no tiene mucho margen. Y más bien interpreta la forma de acreditar que no hubo acuerdo, porque ahí había un tema que en el fondo se esperaba que el empleador y los trabajadores trataran de ponerse de acuerdo en una rebaja, y que si no se producía el acuerdo, entonces el empleador tenía que imponerla unilateralmente de esta manera. Y la dirección del trabajo anterior, en su dictamen anterior, tenía unos criterios bien rígidos acerca de cómo acreditar que no se había producido el acuerdo. Ya, yo diría que algo que viene distinto en esta reconsideración del dictamen del 16 de abril es que se flexibiliza un poco la forma de acreditar esa falta de acuerdo, ¿ya? En caso de que alguien reclame por esto. Entonces, ese dictamen yo diría que no es tan grave. Efectivamente, la rebaja hay que hacerla para el radio escucha, digamos, para que usted sepa. Si usted no se pone de acuerdo con su empleador en cómo bajar de 44 a 42 horas y por lo tanto el empleador tiene que hacerlo unilateralmente, la regla es que en una jornada que es de 5 días a la semana, pongámosle lo tradicional de lunes a viernes, hay que bajar 1 hora en 2 días distintos.
al final de la jornada. Hay que reducir el término de la jornada en 1 hora en 2 días distintos, que no sean el mismo día en el que ya se rebajó 1 hora en el tránsito desde de 45 a 44 horas, ¿ya? Y si la jornada está distribuida en 6 días, de 1 a 6 días, entonces hay que rebajar 50 minutos en 2 días distintos, 50 minutos de un día distinto, y los 20 minutos que quedan dando vueltas hay que ponerlos en el 6º día, que es donde en la rebaja anterior se habían bajado 10. Ya. Entonces ahí se da la fórmula de cómo se hace. Claro. Eso muy a grandes rasgos, eso es lo que dice el nuevo dictamen, pero es más o menos lo mismo que decía el dictamen anterior. El que yo encuentro más relevante es el otro, porque uno de los grandes puntos contenciosos de la ley de la rebaja a las 40 horas es el famoso problema de los artículos 22, que le dice coloquialmente a la gente en la calle. Dice, ¿tú eres 22 o no eres 22? Claro. Todos además, somos 22. Esta es una breve nota para los escuchas de Aboga Rock. Usted no diga artículo 22, es artículo 22 inciso segundo, porque en el primero está el que tiene jornada. Todos somos 22. Todos somos 22. Todo trabajador con contrato regido por el Código del Trabajo es artículo 22. Lo que pasa es que en el inciso primero están los que tienen jornada ordinaria máxima de ahora de 42 horas, y en el inciso segundo vienen los que pueden estar exentos de la limitación de jornada. Entonces, los 22 incisos segundo han sido un problema contencioso por mucho tiempo. No, y para las empresas fue un escándalo el año pasado, en el fondo. Sí, claro, hubo muchas quejas. ¿Por qué? Porque la Dirección del Trabajo anterior, ¿cierto? La saliente también hizo una interpretación extremadamente restrictiva. La ley habla de que pueden estar exentos de la limitación de jornada los que no estén sujetos a fiscalización superior inmediata. Claro. Y aquí hay un tema conceptual. Voy a tratar, me quedan unos minutitos, ¿cierto? Sí, ya. Quedan unos pequeños minutos. Brevemente voy a tratar de meter un problema conceptual que es importante. Es un requisito de la esencia del contrato de trabajo que exista subordinación o dependencia. Yo tengo que ser subordinado o dependiente de un empleador para que haya contrato de trabajo. Si no soy subordinado, no hay contrato de trabajo. Si yo soy el dueño de mi empresa, soy el gerente general y tengo el 98% de las acciones en la empresa y me hago un contrato de trabajo a mí mismo, ese contrato en realidad no vale, o es nulo o no existe, dependiendo de la teoría que usted siga, porque le falta un elemento de la esencia. Yo no puedo ser subordinado de mí mismo. Entonces, bueno, la subordinación o dependencia es un elemento esencial del contrato. Y otra cosa es lo que hace la ley cuando habla de la fiscalización superior inmediata. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el dictamen del anterior director, como que se confunden los dos conceptos. Entonces se produce el efecto un poco absurdo de que en rigor ningún trabajador que esté regido por el Código del Trabajo podría estar exento de la limitación de jornada, porque todos están sujetos a subordinación o dependencia, si no, no hay contrato de trabajo. Y solo los jefes, directores, gerentes. Entonces al final la interpretación que hacía el anterior director era extremadamente restrictiva. Era muy, muy excepcional aquel trabajador que podía estar exento de la limitación de jornada, de acuerdo con la doctrina del anterior director. El nuevo director flexibiliza bastante esa interpretación. Es donde yo diría que es más explícito en el dictamen de 16 de abril de este año, que se está reescribiendo la doctrina que dejó pasada el anterior director del trabajo, ¿ya? Y hay un comentario que yo le comentaba a nuestro copanelista Abraham un poquito antes de entrar al programa. Yo creo que incluso más interesante que todo esto es la forma en que muy claramente la autoridad entrante está reescribiendo lo que dijo el anterior, y de forma explícita, digamos, no es sutil. Claro. Si tú lees el dictamen de 16 de abril, muy explícitamente le está, en el lenguaje coloquial, le está tirando palos al director anterior. Y el gran palo, yo diría que el más evidente, y con el que yo debo estar de acuerdo, a pesar de que, como todos se dieron cuenta, yo no soy votante de este gobierno, pero yo debo estar de acuerdo con este punto porque efectivamente así lo creo. Yo creo que el gran problema del director anterior, y que ya lo dejé anunciado, es que se pasó 3 pueblos con sus facultades. La ley le da la facultad de interpretar la legislación laboral, pero en el ejercicio de su facultad de interpretación, el director anterior del trabajo también como que legisló. Y se pasó 3 pueblos. Se pasó 3 pueblos con sus facultades. Y bueno, el nuevo dictamen es muy explícito y es tan claro, probablemente un abogado va a notar inmediatamente la sutileza. Cuando parte invocando las normas, al inicio del dictamen, cuando el dictamen parte indicando cuáles son las normas en las que se basa, las primeras normas que cita son los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República. El 6-7 de la Constitución. Que Abraham, ¿qué es lo que nos dicen el 6 y el 7? No, ahí estamos hablando del principio de juridicidad, de legalidad, ¿verdad? Las bases del Estado de Derecho, vinculado a la idea de que todas las autoridades deben actuar conforme a la ley, dentro de su competencia y con todas las competencias que se señalan, y con
con la vinculación con anterioridad al nombramiento en su cargo. Entonces, en estricto rigor, es una serie de requisitos que se vinculan en esa materia y que requieren necesariamente, que es como decirle, ahora entiendo, como haga lo que realmente le dice. La ley. Sí. Venga como el derecho corresponde. Exactamente, no se arranque con los tarros, eso es lo que no está claro. Ahora todo calza. El dictamen de ahí para adelante es muy claro en tirarle este palo al anterior director de que, oiga, usted se excedió en sus competencias cuando hizo esta interpretación, porque usted no está simplemente interpretando, usted está subrepticiamente legislando. Y yo creo que en eso yo creo que el nuevo dictamen lleva la razón, digamos. Yo creo que efectivamente hay una crítica importante que hacerle a la dirección del trabajo anterior, y yo estoy, en ese sentido, estoy de acuerdo, digamos, a grandes rasgos, rasgos generales, estoy más de acuerdo con la doctrina de los nuevos dictámenes. Además de que esto sí que ya es una opinión muy, muy personal, yo creo que incluso están mejor redactados y mejor estructurados. El razonamiento jurídico que viene en los dictámenes actuales a mí me parece mucho mejor. Yo digamos que no soy ningún doctor en nada, pero a mí me parece que es mejor y más jurídicamente sólido que las argumentaciones que venían en los dictámenes del anterior director. Y con esta reinterpretación se queda fuera igual este bolsillo de payaso que muchas veces las empresas usaban este 22.2. No queda fuera. La interpretación debería seguir siendo restrictiva, y lo dice el nuevo dictamen, debería ser una interpretación restrictiva, lo que pasa es que no tan restrictiva como la del director anterior. El gran kit que te lo mencioné hace un momento es esto, el actual director le dice al anterior, usted no puede confundir subordinación y dependencia, que todo contrato de trabajo tiene que tener, porque si no, no es contrato de trabajo. Pues si no, nadie, no lo puede confundir con fiscalización superior inmediata, que es otro concepto, porque si no la ley no los trataría aparte. Exacto. Y si fuera el caso de que son lo mismo, entonces ningún trabajador podría estar exento de la limitación de jornada, y por tanto el artículo 22, inciso segundo, no tendría sentido. No tendría aplicación, digamos. Entonces yo creo que eso claramente modifica. Yo creo que este es el punto, este es el dictamen que va a dar más que hablar. Este es el dictamen que va a provocar más olitas, digamos. El tema de quién puede o no estar dentro de la famosa exención de la limitación. Y para la fiscalización de eso también. Exactamente. Porque hasta el año pasado nadie podía, y de hecho muchas empresas empezaron a cambiar los contratos al 22.1, ¿cierto? Pero hoy en día da la sensación de que podemos volver, pero como dices tú, también hay restricciones. Entonces, y retomando, uniendo con un comentario anterior, yo creo que este es uno de los puntos en que la negociación perjudicó a los trabajadores. La famosa ley de las 40 horas, digamos, lo que muchos esperaban, lo que yo incluso en alguna medida esperaba, es que o se eliminara este 22 inciso segundo o se restringiera muchísimo. Porque efectivamente yo creo que esta ha sido una gran herramienta de abuso empresarial. Para no pagar horas extras. Esto es conocidamente una herramienta para no pagar horas extras. Todos son 22.2. Yo he visto secretarias con artículo 22 inciso segundo. Entonces, esto ha sido una conocida herramienta de la que el empresariado ha abusado. Entonces uno habría esperado, si esta ley espera beneficiar a los trabajadores, uno habría esperado que aquí hubiera un beneficio, pero en el fondo la negociación de la ley de las 40 horas se dio esto, y aquí estamos de nuevo con el problema. Que la restricción hubiera quedado bien clarita y bien redactada. Nada, eliminó un par de casos, pero eran unos casos que ya no se ocupaban. Eran unos casos que ya no tenían ni una aplicación en la práctica. El resto quedó todo ahí. Bueno, esperemos muy bien. Esperemos. ¿Algún comentario, don Abraham? No, adhiero. Ahí yo me declaro dentro de mi competencia, excede, entonces estoy aprendiendo igual. Muy bien. Oye, yo les agradezco que hayan venido a este programa misceláneo, donde revisamos, ¿cierto?, distintas decisiones de las autoridades que marcan la agenda pública, desde el funcionamiento del Estado y sus cargos de confianza, como nos contaba Abraham, pasando por los recortes presupuestarios, los efectos sociales, hasta estos desafíos laborales de la implementación 40 horas y estos dictámenes que reescriben la historia. Muchas veces estos grandes debates no son un solo tema, sino que son distintas decisiones políticas, administrativas, que terminan impactando nuestra vida cotidiana y impactan fuertemente el día a día a quienes nos están escuchando hoy en día, y es la idea de Aboga Rock, ¿cierto? Conectar el derecho a la contingencia y la ciudadanía. Así que agradecida con el análisis, el contexto y la conversación. Pero nos vamos a ir con música que Andrés nos va a decir con qué, por qué, y lo va a pronunciar fantástico. No, muy rápidamente, es una canción un poquito sobre el descontento, lo van a notar inmediatamente con las primeras frases de la canción, así que yo les propongo que escuchemos Heaven Knows I'm Miserable Now de The Smiths. Esa misma vamos a escuchar. Nos quedamos con eso. Soy Karen Muñoz Guzmán. Gracias por acompañarnos en este cierre de mes. Nos reencontramos el próximo martes con un nuevo episodio de Aboga Rock. Muchas gracias. Chao.